Descubierta la increíble valía de una chica tímida, el impactante secreto que salvó a la CEO. Valeria miraba por la ventana del autobús, la brisa fresca acariciando su rostro mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse a lo lejos. Sin embargo, su mente estaba en un torbellino, repleto de la desilusión que la había atacado tras la reunión. Hoy era otro día en que sus propuestas habían sido eclipsadas como una sombra ante el brillante talento de Sofía, su jefa. Esa mezcla de admiración y rencor era una carga pesada de llevar. ¿Cuántas veces había imaginado su nombre iluminando una presentación, sus ideas resonando en cada rincón del auditorio? Pero la realidad la había golpeado con una dureza sutil pero constante. Cada vez que sus palabras se perdían en el aire, sentía que su esencia se evaporaba lentamente. Al llegar a casa, la calidez familiar que siempre la abrazaba se tornó en un recordatorio cruel de la expectativa que su familia había puesto en ella. Sus padres, sencillos y trabajadores, habían sido una fuente de amor incondicional, pero esa misma devoción ahora la apresaba. Era la hija brillante que en algún momento sería reconocida, pero cada vez se sentía más distante de esa imagen. La presión la estrangulaba. Al abrir la puerta de su habitación, sus ojos se toparon con un viejo diario en un estante de su abuela. Después de un momento de dudas, lo tomó entre sus manos, sintiendo la textura de las páginas desgastadas. Mientras leía, las palabras de su abuela resonaban en su mente como un eco angustiante. Las luchas, los sueños postergados y la femenina fuerza que había llevado a su hogar se transformaron en un reflejo de sus propios miedos. Valeria sintió que las lágrimas le nublaban la vista y una chispa de determinación comenzó a nacer en su pecho. No podía dejar que su timidez la encadenara. ¿No era su voz tan válida como la de cualquier otro? Con nerviosismo, decidió dar un paso hacia adelante, una campaña centrada en las mujeres de su comunidad. Un acto que le permitiría no solo brillar, sino dar voz a esas historias olvidadas. Sin embargo, sabía que no sería fácil. Su colega, Víctor, siempre dispuesto a sabotearla, se interpondría en su camino. Sofía, en cambio, parecía ser su única aliada. A menudo la observaba con una mezcla de admiración y confusión. La CEO tenía un aura que parecía incomprensible, una mirada que dejaba entrever que detrás de la fachada del éxito, había más en juego que simples cifras. En última instancia, esas expectativas de su familia y su deseo de ser reconocida la empujaban a un abismo de ansiedad. Justo antes de la presentación, la presión se convirtió en un monstruo en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día llegó. El auditorio estaba lleno, las miradas expectantes, y ella, en el escenario, luchaba con el nudo en su garganta. Mientras se preparaba para hablar, un oscuro secreto familiar emergió en su mente, revelando la razón detrás del silencio de su abuela. Todo lo que había imaginado se tambaleaba. La verdad era abrumadora, cambiando su percepción de lo que había creído conocer. La tensión alcanzó un clímax. Su voz temblaba, el temor y la baraja de emociones la invadían. ¿Sería Valeria capaz de confrontar su miedo, de dar un paso adelante a pesar de todo lo que había descubierto? En ese instante, todo se detuvo, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría realmente desafiar las voces que le decían que no era suficiente? Un parpadeo repentino la sacó de su ensimismamiento. La multitud seguía observándola, sus rostros eran un mar de preocupaciones y expectativas. Valeria apretó los dientes, sintiendo que cada segundo se hacía más pesado. Era como si un timer invisible contara su tiempo, y tras de él, una multitud que, si fallaba, la hundiría en el olvido. Pero en ese instante, una chispa de energía interna se encendió.
Al recordar las palabras de su abuela, la valentía que había derramado en aquellas páginas amarillentas, se enfrentó a su miedo. Con un movimiento firme, Valeria ajustó el micrófono. Alzó la vista, buscando a Sofía entre las caras conocidas. La CEO le sonrió, un destello de confianza que le devolvió parte de su coraje. Antes de hablar, permitió que el aire impregnado de expectativas la envolviera. No era solo un momento para ella, era una plataforma para todas las mujeres de su comunidad. Hola a todos, comenzó, su voz aún temblorosa pero decidida. Hoy no estoy aquí solo para presentar un proyecto. Estoy aquí para hablar de nosotras, de nuestras historias y de nuestras luchas. Anhelo que cada una de ustedes sienta que su voz tiene valor. Valeria sintió un nudo aflojarse en su estómago. Había una claridad en su discurso que brotó desde lo más profundo de su ser. Mientras hablaba de la importancia de la inclusión y de empoderar a las mujeres para que alcen la voz, comenzó a olvidar la ansiedad y, en su lugar, creció la pasión. El auditorio la escuchaba con atención, cautivados no solo por su mensaje, sino por la autenticidad que emanaba. Podía ver a algunas de sus colegas asintiendo, reconociendo lo que se estaba construyendo allí. Cuando terminó, el aplauso resonó como una ola, más fuerte de lo que había imaginado. Casi sin poder creerlo, Valeria se permitió sonreír. Había dado un paso tangible hacia el reconocimiento que tanto deseaba, pero también había ofrecido algo más valioso, su verdad. Sin embargo, esa euforia fue brevemente eclipsada por la sombra de Víctor, que se acercó con una expresión mezcla de desprecio y desafío. Esto es solo un espectáculo, Valeria. Las palabras no construyen proyectos, afirmó con desdén, y en ese instante, los ecos de su antigua inseguridad resurgieron. Había sido su mayor crítica y el eco de sus dudas resonó como un tambor en su mente. A pesar de ello, Valeria se tomó un momento, conteniendo su respiración y concentrándose en la calidez del momento. Lo que quiero construir trasciende las palabras, Víctor. Esto se trata de cambiar vidas, no solo de realizar una presentación. Su voz sonó firme, una declaración de intenciones, pero, a medida que caminaba hacia la salida, Valeria sintió que, aunque había comenzado un recorrido, aún había más batallas por librar. La presión de ser una de las pioneras en esa campaña la llenó de una mezcla de emoción y miedo. Su mente comenzó a dar vueltas sobre lo que significaría enfrentarse a los escollos que se avecinaban en el camino. Mientras atraviesa el vestíbulo del auditorio, un mensaje de texto ilumina la pantalla de su teléfono. Sofía había enviado un mensaje: hablaremos más sobre tu presentación mañana. Creo que tienes muchas más historias que contar. La posibilidad de una conversación en profundidad con su mentora la llenó de esperanza, pero también de incertidumbre. ¿Qué secretos se desvelarían en esa reunión? ¿Cómo podría Valeria capturar y transformar sus experiencias en algo aún más poderoso? La intriga, aquella chispa que había comenzado a arder en su interior, ahora amenazaba con consumirla, llevándola a una nueva dimensión de desafío personal que no podía eludir. El momento de la verdad se aproximaba, y era consciente de que, para crecer, tendría que enfrentarse a sus demonios, incluso aquellos que yacían mucho más cerca y que iban más allá de lo que había imaginado hasta ahora. El día llegó, y Valeria se encontró en su despacho más temprano de lo habitual, el aire impregnado de un propósito renovado. La sensación de anticipación era palpable. Había pasado la noche revisando sus notas, reflexionando sobre su presentación, pero, sobre todo, imaginando la conversación con Sofía. Se sentó en su escritorio, una hoja en blanco frente a ella, lista para dibujar el mapa de su próximo paso. Valeria sabía que era más que un encuentro, era una oportunidad para profundizar en su viaje. Cada palabra de Sofía cargaba su propio peso, y cada fragmento de sabiduría podría ser la chispa que necesitaba para iluminar su camino. La incertidumbre la acechaba, pero la determinación comenzaba a tomar forma. A medida que avanzaba la mañana, sus pensamientos se afianzaron en lo que quería alcanzar. Era fundamental no solo ser escuchada, sino permitir que su voz se transformara en una herramienta de cambio. Había sentido el poder de sus palabras, pero aún le faltaba la seguridad de sus acciones. Su lucha interna se iba moldeando en un claro objetivo: no solo quería empoderar a las mujeres, sino ser el tipo de líder que pudiera inspirar cambios duraderos. La hora de la reunión llegó,
Y Valeria respiró hondo antes de cruzar la puerta de la oficina de Sofía. La CEO la recibió con una sonrisa cálida, señal de confianza. Sin embargo, justo antes de comenzar la conversación, Valeria sintió que un nudo de duda se formaba nuevamente en su estómago. ¿Sería suficiente lo que tenía que aportar? Sofía la guió hacia un asiento cómodo, y en cuanto se sentó, el ambiente se tornó propicio para un diálogo sincero. Me encantó tu presentación, Valeria. Estás lista para dar un paso más, pero quiero saber qué es lo que realmente te motiva, dijo Sofía, cruzando las manos sobre su escritorio de cristal. Valeria se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras que supieran a verdad. Creo que la voz de cada mujer debería contar, que cada historia merece ser escuchada. Hay tantas que están silenciadas por el miedo o la inseguridad. Yo misma, he luchado con eso, comenzó, sintiendo cómo la sinceridad fluía como un torrente. A medida que compartía sus vivencias, la CEO la escuchaba con atención, asintiendo. Valeria podía ver los destellos de reconocimiento en sus ojos. Cada una de nosotras tiene un poder latente. A veces, solo necesitamos un empujón, Sofía añadió, y esas palabras resonaron en el interior de Valeria como un eco esperanzador. La conversación se volvió más profunda. Hablaron de proyectos, de estrategias, y poco a poco, Valeria comenzó a descubrir una nueva faceta de sí misma. Había algo liberador en expresarse sin temor al juicio. Su voz tenía peso, y Sofía comenzó a guiarla hacia la formulación de un plan concreto. La pasión de Valeria se intensificó, y decidió que su voz debía ser parte activa de ese proceso. Lo que llevó a nacimiento de ideas audaces que nunca se había atrevido a nombrar antes. Sin embargo, en medio de esa revelación, un pensamiento inquietante surgió en su mente: si Víctor había tenido razón en algún momento, ¿qué pasaría si su estrategia no era suficiente? Esa pregunta se convirtió en un ancla que la aturdía, mientras la CEO continuaba sugiriendo maneras de expandir sus iniciativas. Finalmente, la reunión concluyó. Sofía la miró fijamente, impulsándola hacia adelante. Confía en tu instinto, Valeria. Recuerda que el cambio a veces comienza en la vulnerabilidad. Salió de la oficina sintiéndose diferente, con una claridad renovada. Intentó aferrarse a esa sensación de empoderamiento, pero la sombra de la duda seguía acechando. ¿Podría sostener esa confianza frente a los críticos? ¿Era este el momento de arriesgarse y dar un paso audaz? Valeria se detuvo en su camino hacia la salida. La tensión era palpable, una tormenta de expectativas y temores escondidos. Caminando con un paso decidido, supo que era el momento de confrontar no solo ese desafío, sino también su propia seguridad. Aunque estaba dispuesta a intentar, lo que estaba por venir podía transformarse en la mayor prueba de su vida. Sin embargo, algo más inquietante la acució. Un mensaje de Víctor apareció en su teléfono. No subestimes el poder de las palabras, Valeria. Nos veremos pronto. La inquietud se transformó en un reto que no podía ignorar. Con una determinación renovada en su corazón, Valeria se preparó para el enfrentamiento que definiría su viaje. Caras conocidas estaban en su horizonte, pero no podía permitir que el miedo nublara su visión. Era el momento de levantarse, desafiar lo que pensaban y definir su propio camino, incluso si eso conllevaba confrontar su más profundo temor. La batalla por su voz apenas comenzaba. Valeria caminaba por los pasillos de la oficina, su mente zumbando con un cóctel de emociones contradictorias. El intercambio con Sofía había encendido una chispa de valentía en su interior, pero el eco de las palabras de Víctor empezaba a tomar forma en su mente. A cada paso que daba, la duda crecía, extendiendo sus raíces en su confianza recién encontrada. Necesitaba un plan, algo que la anclara en la dirección correcta y le permitiera confrontar lo que estaba a punto de venir. Se dirigió a su despacho, donde todo parecía callado. El ruido de las demás oficinas se había desvanecido, y el ambiente le ofrecía una sensación de aislamiento. Cerró la puerta tras de sí, se sentó en su escritorio y sus dedos comenzaron a trazar patrones nerviosos sobre la superficie. Tenía que decidir su siguiente movimiento, y sabía que no podía simplemente esperar la intervención de Sofía. Tomó una respiración profunda e intentó recordar lo que había aprendido en su conversación. Sofía había mencionado el poder de las palabras, el valor de ser auténtica y la importancia de articular sus ideas con claridad.
Valeria tomó una hoja de papel y, con un bolígrafo en la mano, comenzó a escribir. No se trataba de un plan minucioso, sino más bien de una declaración de intenciones. Necesitaba un camino definido pero flexible, que le permitiera modular su enfoque según lo que descubriera en el proceso. Mi objetivo es empoderar, escribió. Quiero crear un espacio donde las mujeres se sientan escuchadas y puedan compartir sus historias sin miedo al juicio. Con cada palabra que fluía de su pluma, sentía que algo dentro de ella se definía más claramente. Pero en la esquina de su mente, la figura imponente de Víctor seguía acechando. ¿Qué diría él al respecto? El día transcurrió con un sentido de urgencia. Valeria se sumergió en la investigación de metodologías de liderazgo y estrategias de comunicación. Las horas pasaron rápidamente, su mente absorbida en la información, y comenzó a captar patrones que resonaban con sus objetivos. De repente, el teléfono sonó y Valeria se estremeció. Era un recordatorio de su próxima reunión con Sofía, donde debía presentar sus ideas. La adrenalina pulsaba en sus venas, esta era su oportunidad. Al llegar la tarde, Valeria se preparaba ante un espejo, revisando su imagen. Quería proyectar confianza, pero en su interior la ansiedad la asediaba nuevamente. En un intento por calmarse, se dijo a sí misma, recuerda por qué estás aquí. Este es tu momento para brillar. Sin embargo, el eco de las inseguridades continuaba resonando. La expectativa de los ojos críticos de Víctor en la sala la llenaba de frío. Finalmente, llegó el momento. La reunión con Sofía estaba a punto de comenzar y Valeria sintió el peso de todas sus decisiones. Sentadas en torno a una mesa, la CEO la colocó en una posición prominente para que los demás la escucharan. Sus palabras eran un fuego en su pecho, una mezcla de miedo y emoción que ahora se transformaba en determinación. Iré a por ello, se dijo a sí misma mientras comenzaba su exposición. A medida que presentaba sus ideas, sintió que, cada vez más, su voz se fortalecía, el miedo decrecía. Sofía la observaba atentamente, alimentando su confianza con una mirada que decía, tú puedes hacerlo. Sin embargo, la imagen de Víctor no se disipó. No podía evitar pensar en cómo podría reaccionar él ante el nuevo enfoque que estaba abrazando. Y así, su presentación se convirtió no solo en un acto de entrega de ideas ante sus colegas, sino en un escudo contra sus propias inseguridades. Sin embargo, el verdadero desafío no era solo la aprobación, sino el hecho de que más pronto que tarde, tendría que enfrentarse a él. Justo cuando la última idea abandonó sus labios, un silencio envolvió la sala. Todos los ojos estaban fijos en ella, y Valeria se sintió expuesta. Una pregunta latente en el aire la consumía, ¿sería su verdad lo suficientemente poderosa para resonar ante la voz del escepticismo que había visto? Revivir en Víctor, aún sin respuestas, había algo en su interior que empezaba a florecer. Aunque aterrorizada por la próxima confrontación, también sentía que la batalla comenzaba a ser no solo por su voz, sino por su derecho a establecer su propia narrativa. La transformación que había empezado era mucho más que apoyar una causa, era un viaje hacia la aceptación y, tal vez, su salvación profesional. Con esa mezcla de confianza y miedo, Valeria salió de la sala de reuniones, solo para recibir un mensaje inesperado de Víctor: he estado escuchando sobre tu presentación. Curioso por tus resultados. Hablemos pronto. La inquietud se apoderó de ella nuevamente. ¿Podía realmente sostener lo que había comenzado, o se vería arrastrada de nuevo a la sombra del pasado? Valeria miró por la ventana, sintió el viento rozar su piel y comprendió que el verdadero desafío era redefinir su relación consigo misma antes de enfrentarse a él. Mientras el horizonte se desvanecía, supo que lo inmediato era abrazar su recién descubierta valentía y prepararse para lo que estaba por venir. El camino hacia su voz estaba lleno de sorpresas, y el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Valeria se adentró en su realidad con los ecos de la reunión aún vibrando en su mente. Las palabras de Sofía habían resonado en su interior, pero la sensación de inseguridad causada por el próximo encuentro con Víctor la mantenía en vilo. Caminó por el pasillo, sus pasos firmes pero su mente agitada, divagando entre las posibilidades de su futuro inmediato. La inquietante expectativa de la llamada de Víctor la llevó a sumergirse nuevamente en sus apuntes. Se sentó con determinación, el bolígrafo ahora una extensión de su voluntad.
Cada frase que había escrito era un paso hacia la comprensión de su propia fuerza. Se le ocurrió que, si bien el poder de las palabras era vital, también debía aprender a escuchar atentamente, tanto a otros como a sí misma. Valeria se acompañó de una estrategia: prepararse para el diálogo que estaba por venir. Comenzó a visualizar la posible conversación con Víctor, tratando de anticipar sus preguntas desafiantes y críticas. ¿Por qué piensas que este enfoque funcionará?, se preguntó a sí misma. ¿Cómo vas a medir su éxito? Enfrentó a su reflejo en el espejo, practicando en voz alta lo que deseaba transmitir. Era fundamental que la información fluyera de manera clara y contundente, pero sobre todo, que saliera de un lugar auténtico de convicción y no de la ansiedad que tantas veces la había dominado. A medida que el día avanzaba, Valeria se adentró en la exploración de su estilo de liderazgo. Investigó sobre líderes que, como ella, habían enfrentado adversidades en su camino. Así descubrió historias de mujeres que habían desafiado los estereotipos y habían encontrado su voz en el ruido del escepticismo. Recordó las palabras de Sofía sobre el empoderamiento, y cómo estas líderes habían creado espacios donde se alentaba la vulnerabilidad como forma de fortaleza. ¿Podía ella hacer lo mismo? El sol comenzaba a ocultarse cuando un nuevo mensaje emergió en su pantalla: ya está programada la reunión para mañana. Espero mucho de ti. Las palabras de Víctor sembraron un torbellino en su interior, y decidió que no podía permitir que su miedo nublara su juicio. Las expectativas se pueden cumplir, se repetía, cada vez con más fuerza. Esa noche, Valeria se armó de valor no solo para preparar su argumento, sino para reivindicar su derecho a ser escuchada. Optó por no presentar un discurso preparado al pie de la letra, al contrario, deseaba dejar que la conversación fluyera de manera natural. Investigar y practicar era importante, pero también lo era autenticidad. Su voz debía resonar con sinceridad, y por ende, debía estar dispuesta a recibir críticas, incluso si no eran las que deseaba. Dormir resultó difícil. Los pensamientos se entrelazaban con sus temores, ¿y si no podía afrontar la presión? A medida que la luna se desvanecía, Valeria dedicó sus últimas horas de insomnio a escribir, en un cuaderno pequeño, los principios que realmente la guiaban: el empoderamiento, la autenticidad, el valor de crear un cambio significativo. Con cada palabra, comenzó a sentir la escoria del miedo alejándose de su alma. Cuando la mañana llegó, Valeria realizó una última revisión de sus ideas. Sintió una mezcla de entusiasmo y nervios, pero había algo que la impulsaba a seguir adelante: un entendimiento profundo de que cada enfrentamiento era también una oportunidad de crecimiento personal. Al salir de la oficina, el aire fresco se sentía como un nuevo comienzo. Se dirigió hacia la sala de conferencias con la mente clara y el corazón palpitante, reafirmando su propósito a cada paso. Estaba lista para el desafío, lista para plantar la semilla de su propia justicia en su entorno laboral. Sin embargo, justo al abrir la puerta, se detuvo al escuchar risas y voces discutidas. Podía reconocer el tono de Víctor entre la multitud. El momento de la verdad había llegado. ¿Su nueva valentía sería suficiente para desmantelar las viejas estructuras que la habían frenado? Con el pulso acelerado y la respiración entrecortada, Valeria atravesó el umbral, dispuesta a enfrentar no solo a Víctor, sino a las versiones más inseguras de sí misma que habían intentado dominarla durante tanto tiempo. En ese instante, comprendió que su camino hacia la autodefinición apenas comenzaba, y las respuestas que buscaba no solo estaban fuera de ella, sino dentro, esperando ser reclamadas. Valeria inhaló profundamente antes de cruzar el umbral. El bullicio en el interior de la sala se desvaneció momentáneamente en su mente, toda su atención se concentró en lo que estaba a punto de suceder. Al entrar, sus ojos se encontraron con el de Víctor. En su expresión había un destello de sorpresa, pero también una crítica silenciosa. La sala estaba llena de colegas, cada uno absorbido en su conversación. El ambiente vibraba con expectativa, y por un instante, Valeria sintió como si todas las miradas se volvieran hacia ella. Tomó una decisión rápida y se acercó al grupo. A medida que se acercaba, la ansiedad se reasimilaba en su interior, transformándose en determinación. Era el momento de demostrar que tenía tanto valor como cualquier otro presente. Su voz resonó más fuerte de lo que había esperado: buenos días a todos.
Espero que estén listos para una discusión interesante sobre nuestro próximo proyecto. El eco de sus palabras la sorprendió, elevando su espíritu. A lo largo de los primeros minutos, se deslizó entre comentarios y preguntas, sintiendo la energía del diálogo fluir. Se dio cuenta de que su preparación había sido fundamental, pero la autenticidad también estaba activa en cada respuesta que daba. Empezó a escuchar a sus compañeros de forma activa, integrando sus ideas mientras exponía las suyas. La naturalidad la llenó de confianza. Aún así, la figura de Víctor permanecía imponente en su mente. Sería realmente receptivo a las propuestas que tenía en mente. Cuando finalmente llegó su turno de presentar, la tensión que había sentido en la mañana renació, pero esta vez la controló. Su voz tembló un poco al inicio, pero pronto encontró un ritmo que resonaba en el ambiente. Con cada palabra, sentía que sus ideas se alineaban con el propósito de crecimiento que estaba buscando. Se había preparado para las críticas, para las preguntas incisivas de Víctor, y ahora podía sentir que las respuestas fluían como agua de una fuente renovada. El momento culminante llegó cuando uno de sus colegas planteó una objeción válida, desafiando algunos de sus puntos. La muchedumbre guardó silencio, y Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. En un instante, se dio cuenta de que no era solo una reacción, era una oportunidad. En lugar de desmoronarse, eligió ver ese cuestionamiento como una puerta abierta a un diálogo más fértil. Esa es una excelente observación, empezó, y me encantaría profundizar en eso. ¿Qué piensas si combinamos nuestras ideas para abordar ambos aspectos? La sorpresa y admiración en los rostros de sus colegas comenzaron a disipar el aire pesado de la sala. Y allí, en esa esfera de confianza en la que se había entrado, un cambio sutil pero poderoso se fue instaurando. Valeria sentía que había participado en un juego más vasto que simplemente defender una idea, estaba construyendo un espacio donde todos podían brillar. Al concluir la reunión, Valeria salió con una mezcla de alivio y novedad. Había demostrado no solo su valía, sino también su capacidad para liderar con empatía y comprensión. A pesar de que el escepticismo de Víctor aún merodeaba como una sombra, un nuevo sentido de autoconfianza la envolvía. Sin embargo, mientras caminaba hacia su oficina, una inquietud empezaba a brotar en su interior. ¿Había realmente conseguido el respeto de sus colegas? ¿Estaban preparados para aceptar un cambio real en su forma de colaborar? O quizás, Víctor con su mirada crítica tenía algo más reservado, un reto mayor en su horizonte que exigiría aún más de ella. De regreso en su escritorio, Valeria se sentó y se preguntó si su nueva valentía sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. La perspectiva de tener que lidiar no solo con los desafíos laborales, sino también con su propio desarrollo, se dibujaba frente a ella como un novedoso paisaje. ¿Acaso la verdadera prueba de su crecimiento real estaba por empezar? En ese instante, supo que su viaje apenas comenzaba y que revelaciones significativas estaban a la vuelta de la esquina. Valeria dejó su oficina, sintiendo la energía palpitante del espacio de trabajo. Cada paso que daba la llevaba hacia la realidad de que su enfrentamiento con Víctor aún no había terminado. A medida que se acercaba a la sala de reuniones, su mente se llenaba de preguntas inquietantes. ¿Era suficiente lo que había mostrado en la reunión? ¿Acaso su estilo inclusivo de liderazgo sería suficiente para desmantelar la visión unidimensional del trabajo en equipo que él siempre defendía? Mientras se sentaba en su escritorio, su mente comenzó a divagar en un mar de reflexiones. Había tenido un pequeño triunfo, pero aún así, la mirada de Víctor le estaba diciendo que no había terminado de demostrar su valor. Había notado su actitud crítica durante la reunión y su habilidad para desviar elogios hacia otros le incomodaba. ¿Era simplemente un estilo de liderazgo diferente, o había algo más profundo que descubrir? Decidida a cambiar esta situación, Valeria empezó a formular un plan. Decidió que necesitaba armarse de conocimiento y tácticas para atender las objeciones de Víctor y abrir el campo a la colaboración genuina. El primer paso era entender qué era lo que Víctor realmente seguía buscando. Se propuso pedirle una reunión uno a uno, donde podría explorar de manera más directa sus inquietudes. Se sentó y escribió algunas preguntas que pensaba hacer. ¿Cuál era su visión sobre la dinámica del equipo? ¿Qué consideraba fundamental para lograr resultados? Acercarse a él de esta manera era un desafío,
pero también una oportunidad para su propio crecimiento. Si bien siempre había temido su juicio, ahora le parecía esencial entender su perspectiva. Los días siguientes, Valeria se dedicó a investigar no solo las estrategias de gestión de proyectos sino también sobre liderazgo transformacional. Estudió casos de empresas que habían tenido éxito frente a líderes reticentes. Comprender su propio enfoque no era suficiente, necesitaba ser adaptable, una camaleona en su entorno profesional. Esta idea de flexibilidad se convertía en su mantra interno. Un par de días después, con el corazón latiendo con fuerza, envió el correo a Víctor. Hola, Víctor. Me gustaría tener una breve conversación contigo sobre la reunión pasada y nuestras ideas sobre el proyecto en el que estamos trabajando. Pienso que podríamos beneficiarnos ambos de un diálogo más abierto. ¿Tienes un momento? La espera por su respuesta fue una mezcla rara de ansiedad y emoción. Unas horas más tarde, un ping en su bandeja de entrada la hizo saltar en su asiento. Claro, Valeria. ¿Cuándo te vendría bien? La determinación creció en su interior. Tenía la oportunidad de dar el siguiente paso, de abrir un canal de comunicación que tanto necesitaba. Pero el temor seguía acechando su confianza. ¿Estaba realmente lista para enfrentar el desafío que esto representaba? Valeria respiró hondo, reconociendo que había recorrido un camino impresionante en poco tiempo. En el fondo, la pregunta persistente seguía allí: ¿podía realmente cambiar la cultura del equipo y, simultáneamente, su relación con Víctor? La inquietud ardía dentro de ella como un fuego que se negaba a razonar. Sabía que este próximo encuentro podía determinar no solo su desarrollo personal, sino también su futuro en la empresa. Con cada palabra que se preparaba para pronunciar en esa próxima reunión, Valeria se sentía más consciente de su poder. Pero lo que no sabía era lo que realmente había detrás de la fachada de Víctor. En su interior, comenzó a preguntarse, ¿quién era el verdadero Víctor y qué sorpresas podría depararle esa conversación? La incertidumbre se cocía a fuego lento mientras la fecha de la reunión se acercaba. Si lograba ganar la confianza de Víctor, podría abrir la puerta a un nuevo tipo de liderazgo en la empresa. Pero si fracasaba, el escepticismo no solo regresaría, sino que podría convertirse en un obstáculo insuperable. La presión era tangible y el juego estaba por tomar un giro inesperado. La mañana de la reunión llegó, y Valeria sintió que sus nervios estaban a flor de piel. Se había preparado meticulosamente, revisando sus notas una y otra vez, asegurándose de que cada pregunta y argumento fluyeran con claridad. A medida que la hora se acercaba, el sudor le perlaba la frente. No era solo el miedo a la confrontación con Víctor, sino la súbita conciencia de que este encuentro podría definir su carrera. Se sentó en la sala de conferencias, tratando de tomar un par de respiraciones profundas para calmar su mente. En su mente, repasó todo lo aprendido sobre liderazgo, la adaptabilidad y la importancia de escuchar. La imagen de su enfoque inclusivo cobraba vida, pero la duda también emergía: ¿sería lo suficientemente fuerte para conquistar a un líder como Víctor? Cuando Víctor entró, su porte imponente llenó la habitación. Valeria se enderezó en su silla, observando cada detalle de su comportamiento. Notó cómo su mirada se movió rápidamente por la sala, evaluando todo, desde la disposición de los asientos hasta el contenido de la mesa. Ella también se sintió evaluada, como si cada aspecto de su ser estuviese bajo el microscopio. Valeria, empezó él con una voz firme, tienes 10 minutos. ¿En qué puedo ayudarte? Esa simple frase disparó un torrente de pensamientos en su mente. Era momento de actuar. Con la voz más firme que pudo reunir, le presentó sus preguntas iniciales. Habló sobre sus ideas para el equipo, resaltando la importancia de la colaboración y la innovación que había observado en otras empresas. Pero, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que era difícil obtener una respuesta directa de él. La conversación tomó un matiz tenso. Cada intento de Valeria de abrir el diálogo parecía ser recibido con una resistencia sutil. La mirada de Víctor no mostraba interés, más bien, parecía escudriñarla, como si buscara un defecto. Ella entonces decidió cambiar su enfoque. En lugar de continuar haciendo preguntas, utilizó su conocimiento sobre el estilo de liderazgo transformacional para establecer puntos de conexión. Víctor, creo que la fortaleza de un equipo radica no solo en la dirección que tomamos, sino en cómo cada voz contribuye al camino.
He estado observando cómo nuestros proyectos pueden beneficiarse de una mayor inclusión de ideas, dijo, sintiendo la luz de la seguridad encenderse en su interior. Su estrategia funcionó momentáneamente. La atención de Víctor pareció captar algo de su energía. Sin embargo, su respuesta fue abrupta: ¿inclusión? A veces, demasiadas voces desvían el enfoque. Lo único que importa es la efectividad y cumplir plazos. Valeria enfrentó su comentario directamente. Pero, ¿no sería más efectivo si incorporamos perspectivas diversas? La innovación a menudo proviene de escuchar a diferentes partes. La intensidad de su voz incrementó, impulsada por la convicción interna que le había costado construir. Un silencio tenso se apoderó de la sala mientras Víctor continuaba observándola. Cada segundo de espera le pareció un desafío. Valeria sintió que, al igual que un esquiador que desafía una pendiente, estaba navegando en territorio complicado que requería valentía. Finalmente, él habló, su tono más suave inesperadamente: no todos los líderes tienen el mismo enfoque. Pero puede que haya algo en lo que dices que merece explorarse. ¿Te has planteado cómo podría implementarse esto? Esa ligera apertura la recargó de energía. Sí, he pensado en algunas ideas concretas que podrían facilitar un entorno más colaborativo. Me encantaría presentarlas. Cuando la conversación terminó, Valeria se sintió aliviada y emocionada. Hubo un cambio tangible en la atmósfera, una chispa de posibilidad. Sin embargo, una nueva inquietud apareció: si Víctor estaba dispuesto a escuchar, ¿qué significaría eso para ella? Mientras se alejaba de la sala, la sensación de triunfo se mezclaba con una profunda incertidumbre. Aquella pequeña victoria tenía el potencial de cambiar las dinámicas de poder en la empresa, pero también podría resultar en una reacción adversa de parte de otros colaboradores, sobre todo de aquellos que se habían alineado con Víctor. La verdadera batalla por el liderazgo aún no había terminado. En su mente, pregonaba una nueva pregunta: ¿podría manejar los posibles conflictos que surgirían de este cambio? La presión de la decisión está en el aire, y el precio del éxito podría ser más alto de lo que alguna vez anticipó. La semana siguiente, la sensación de expectativa y tensión en la oficina era palpable. Valeria se sintió como si estuviera caminando por un campo minado. Cada paso debía ser medido con precisión. La idea de presentar sus propuestas se había convertido en una fuente de preocupación constante, especialmente porque a partir de esa conversación con Víctor, el rumor sobre un posible cambio de liderazgo había comenzado a circular. Mientras revisaba sus notas, Valeria no podía evitar preguntarse si estaba preparada para lo que se avecinaba. No solo debía demostrar su capacidad para articular ideas innovadoras, sino que también tendría que enfrentar la resistencia de aquellos que se oponían a su estilo secular de liderazgo. Hasta ahora había experimentado pequeñas victorias, pero sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que ella misma. El día de la presentación llegó, y Valeria se sentó frente a un panel de ejecutivos que la miraban con recelo. La mirada de Víctor era implacable, una mezcla de curiosidad y escepticismo. Era un hombre que había construido su carrera sobre la base de resultados y eficiencia, y Valeria sabía que tendría que dar lo mejor de sí misma para ganar su respeto. Minutos antes de hablar, sintió un nudo en el estómago. Sin embargo, recordó lo que había aprendido sobre la importancia de ser auténtica. Se centró en su respiración, tratando de calmar la tormenta interna. La voz de su coach de liderazgo resonaba en su mente: el verdadero liderazgo nace de la vulnerabilidad, no temas mostrarte tal como eres. Decidida a seguir su propio consejo, Valeria comenzó su presentación. Explicó sus propuestas de manera clara y concisa, empleando ejemplos concretos de cómo la inclusión y la diversidad de ideas podían transformar el equipo en algo más efectivo y comprometido. A medida que hablaba, aprovechó cada momento para conectar con sus oyentes. Hizo preguntas, animando a sus colegas a compartir sus pensamientos y experiencias. Poco a poco, notó que algunos miembros del panel comenzaban a involucrarse, ofreciendo sus propias ideas que reforzaban las suyas. Sin embargo, la mirada de Víctor nunca se apartó de su rostro. Ella sabía que su aprobación era el eje sobre el cual giraría el resultado de esta reunión. Cuando llegó el momento de confrontar los comentarios en contrario, Valeria se preparó. Entiendo que el enfoque en resultados es crítico, comenzó,
pero we can't ignore the fact that many of the most successful projects thrive on the ideas and input of a diverse team. Mientras su voz se alzaba con confianza, la energía cambió en la habitación. Había algo en su entrega que parecía resonar, algo que iba más allá de la mera letra de sus palabras. Víctor, manteniendo su silencio característico, finalmente habló. Tus puntos son válidos, Valeria. Pero en una compañía como la nuestra, ¿puedes demostrar que este enfoque no solo es innovador, sino también práctico? Tengo que ver resultados, dejó caer, como un reto a la vista de todos. Ese fue el momento decisivo. Valeria sintió una mezcla de presión y oportunidad, sabía que tenía que responder con solidez. Estoy dispuesta a llevar a cabo un plan piloto basado en estas ideas. Por supuesto, podemos medir los resultados, propuso, su voz firme. El desafío iba más allá de su confort, pero también era una oportunidad para demostrar que tan lejos había llegado. Mientras se sentaba, se dio cuenta de que había capturado la atención de todos. Valeria había encontrado su voz en un espacio donde antes se sentía pequeña. Sin embargo, en el fondo de su ser, una nueva incertidumbre comenzó a aparecer. ¿Había hecho lo suficiente para convencer a Víctor? La tensión envolvía la sala. El silencio seguía formando una nube pesada en el aire. ¿Podía este momento ser el inicio de una transformación en su carrera, o el principio de una lucha más intensa por su puesto? Mientras Valeria contemplaba la escritura que ahora se sentía en sus manos, una parte de ella sabía que no había vuelta atrás. La decisión de Víctor no sería solo un hito, sería el eco de su propia valía. Lo que estaba claro eran las direcciones enfrentadas de sus caminos. La moneda estaba en el aire, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Valeria se sentó en su escritorio, el eco de la presentación reverberando en su mente y corazón. La mirada, entre la incredulidad y la curiosidad, de sus compañeros aún vibraba en su interior. Había atravesado la línea, había desafiado sus propias barreras. A pesar de que la incertidumbre persistía, se dio cuenta de que el cambio que había comenzado era irreversible. Tanto tiempo había pasado luchando contra la opresión de su propia voz, y ahora, se sentía liberada. La petición de Víctor había resonado en su mente, demostrar que su propuesta era más que ideas, necesitaba resultados tangibles. Aquella invitación era un desafío que estaba dispuesta a afrontar, no solo por su desarrollo profesional, sino por cada mujer que alguna vez había sentido que su voz no contaba. Decidida, comenzó a diseñar un plan piloto. Se sumergió en la investigación de métodos de trabajo colaborativo que habían tenido éxito en otras organizaciones. Contactó a colegas que siempre habían tenido opiniones únicas, instigando rondas de brainstorming que fomentaban la inclusión de diversas voces. Cada sesión era un torrente de ideas apasionadas, y Valeria se deleitaba al ver cómo el miedo y la conformidad se estaban desvaneciendo entre sus colegas. La transformación estaba sucediendo, no solo dentro de ella, sino también en su entorno. Cada día que pasaba, su confianza crecía. La relación con Sofía se fortalecía, y ella significaba una guía constante y una inspiración. Valeria, lo que estás haciendo es abrir un camino que muchas han anhelado, le dijo en una de sus reuniones. Ese reconocimiento le otorgó un peso poderoso, ya no era la chica tímida de antes, sino una líder en ciernes, decidida a hacer una diferencia mediante acciones concretas. Cuando finalmente llegó el día del lanzamiento del plan piloto, Valeria se puso su mejor atuendo. Mirándose al espejo, sintió que había una nueva luz en sus ojos. El auditorio se llenó una vez más, pero esta vez era diferente. El aire no pesaba con expectativas, estaba cargado de posibilidad. Al presentar los resultados preliminares, Valeria notó que entre la multitud, el rostro de Víctor estaba tenso, pero prestaba atención. Explicó cómo la incorporación de diversas opiniones y el ambiente inclusivo había generado un incremento especial en la productividad del equipo. Las gráficas respaldaban su argumento, y con cada palabra, sentía que estaba rompiendo las últimas cadenas que la mantenían cautiva. Al concluir su exposición, las palmas resonaron en el auditorio. Esta vez no eran meramente aplausos, eran reconocimientos sinceros a un cambio que había comenzado a gestarse. Valeria sintió una oleada de energía recorrerla, un profundo sentido de logro. Había retado el escepticismo con evidencia. Era un paso hacia la aceptación que había deseado con tanto fervor.
Cuando la reunión finalizó, Víctor se le acercó. Valeria, comenzó, tengo que reconocer que has presentado un enfoque admirable. Los resultados son claros, y has logrado captar la atención de todos. Después de vivir por tanto tiempo a la sombra de sus palabras, esa validación era un bálsamo que aliviaba sus inseguridades. Sin embargo, no solo celebraba su éxito ante Víctor, sino que se sentía consciente de que su lucha había contribuido a una cultura que podría empoderar a todos. Los colegas que alguna vez dudaron de su voz, ahora la miraban con admiración. Había creado un espacio donde cada historia contaba, y su propio relato ya no era uno de sombras, sino de luz. Al salir de la reunión, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. Felicitaciones. Has dado un gran paso hacia lo que siempre sabes que eres, una líder. Estoy aquí para apoyarte en tu próximo desafío. Las palabras de su mentora resonaron profundamente en su ser. Había madurado, había crecido, y estaba lista para enfrentar cualquier reto que se presentara. Valeria entendió que el viaje de superación personal no había terminado, era solo el comienzo de una nueva etapa. Con paso firme y el corazón en alto, se acercó a su escritorio, sorbiendo la satisfacción que emanaba de haber desafiado lo imposible. Había renovado no solo su voz, sino también su identidad. Mientras la ventana dejaba entrar el atardecer, Valeria sonrió. Cada lucha había sido una oportunidad, cada crítica una lección. Había aprendido a escuchar, a conectar y, sobre todo, a ser la voz que siempre había soñado ser. El momento de la verdad estaba ahí, y ella, finalmente, se sentía capaz de proclamarse no solo como Valeria, la chica tímida, sino como Valeria, una profesional empoderada, lista para seguir creando oportunidades y rompiendo barreras. ¿Y tú, estás listo para romper tus propios muros? No esperes más, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a difundir estos mensajes poderosos. Comenta con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.